vía Facebook. ¿Los han recibido? Sí, licenciado. Ok, o sea, Facebook ha vuelto a funcionar. En realidad estaba ayer con problemas, pero eh, bueno, rescatamos la cuenta y todo eso. Y está funcionando, hemos rescatado toda la información y entonces la información está disponible. Mm, bueno, en todo caso ya he encontrado la forma de identificar quienes a veces tratan de dañar nuestros archivos, ¿no? Se crea una bitácora y sabemos quiénes son los que han tratado de complicar. Pero bueno, eh, entre una de las cosas es que, a ver, les he debido dejar un PT que es el 3.2, creo. Sí, que lo voy a, este de aquí. Y un 3.1 que es este, más allá de que en la anterior clase hicimos este que es el lista de control de coso. Estoy queriendo ver si esa lista de controles de coso es el último que con ustedes lo vimos. Es este de aquí. Bien, entonces ayer vimos este checklist que está referenciado con el 3.1.1 que, que hace una evaluación secuencial, aunque no lo hemos terminado ni lo vamos a terminar porque esto sería largo, de probar los controles basados en los 17 principios de Corso. ¿Ok? Y que estamos probando los controles generales y que en resumen terminamos con uno que les mandé anoche ya solamente como resumen, que es lo mismo, solo resumido. ¿Ok? Ya clasificado por cada una de los elementos o componentes de COSO, del ambiente de control, ambiente de control, su resumen, si tiene o no tiene finalmente, cumple o no cumple, porque ya en el checklist amplio hemos hecho la prueba de diseño y la prueba de implementación. Y aquí no van a encontrar en este resumen más que los 3.5 controles, quiero decir, ambiente de control, la evaluación de riesgos, los sistemas de información y el monitoreo. Aquí no va a aparecer todo lo que es las actividades de control, porque las actividades de control tienen que ver con los procesos. Los procesos son un conjunto de actividades, ¿no? Recuerden ustedes. Bien, entonces, eso por una parte, un poco ingresando ya en un tema que vamos a recordar un poco con ustedes y que tiene que ver con la evidencia efectiva de auditoría, solo recordando porque esto lo vimos el año pasado. Voy a insertar una diapositiva para recordar qué es lo que estamos haciendo. En este instante, más allá del índice que tenemos, entonces, a ver, voy a tratar de armar esto de la mejor manera posible. Digamos que estamos en una fase de
en la que estamos viendo los riesgos a nivel de negocio. Luego vamos a ver los riesgos a nivel de procesos para llegar a riesgos a nivel de estados financieros y aseveraciones. Y estos riesgos a nivel de negocio, hablando de primeros riesgos, caramba, luego tienen que ser mitigados con controles. Sabemos que estos controles a nivel de negocios son controlados con COSO, que alguien le llama, en esta partecita no se toma todo, se toma lo que en inglés sería el ceramic, para que se acuerden. ¿Ok? ¿Y qué es el ceramic? En todo caso estamos hablando de, a ver, si les pongo la anterior diapositiva, esta, voy a copiar esto. El ceramic, esa partecita, esto que hace a los controles a través de COSO, ahí lo voy a poner intencionadamente y se los voy a ampliar un poco más y tiene que ver con ese ceramic, será creo que tengo escrito por algún lado, creo que aquí mismo ya se los puse, aquí está, mejor todavía. Entonces ese ceramic es, ahí está, el ceramic es ambiente de control, claro, está en inglés, la valoración de riesgo, el monitoreo, la información y comunicación, más no se toma en cuenta las actividades de control que hacen a los procesos, ¿de acuerdo? Por eso es que el acrónimo que he preferido utilizar en este caso es CERAMIC, ¿de acuerdo? O sea, más bien voy a quitar esta figura, esta imagen, y les voy a poner este otro, para que ustedes tengan la clara comprensión de lo que es un CERAMIC. ¿De acuerdo? Bien. Eso a nivel de negocios. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión en este caso simplemente es de que existen y funcionan los controles generales decía, los controles existen, funcionan para seguir tomando confianza en el mismo o en los mismos y proseguir con la auditoría. Solo es para mantener la confianza. ¿Ok? Solamente es para mantener la confianza. Y con eso vamos a
proseguir con la auditoría. Esa es la conclusión a la que se llega ahí. ¿Ok? En cambio, los riesgos a nivel de procesos y a nivel de aseveraciones nos llevan a los controles específicos y la conclusión va a ser el REI o el RIM. ¿De acuerdo? El riesgo de incorrección material, también conocido como riesgo combinado, y que nos permite, este de aquí, ya decía, nos permite proseguir con la auditoría. Lo voy a poner y esto nos permite proseguir con la auditoría. En cambio, este otro nos define el enfoque de auditoría. El enfoque de auditoría no es otra cosa que decir cuántas pruebas, ¿no? ¿Cuántas pruebas y de qué tipo vamos a realizar? ¿Ok? Y sabemos que eso se conoce como, también es conocido como respuesta al riesgo. Respuesta al riesgo. En concordancia, voy a buscar el material que tengo para reflejarles mejor. Aquí está. En concordancia con lo que establece, la guía de auditoría de la IFAC y obviamente también la NIA 330 de las normas internacionales de auditoría. La NIA 330 que ya me dice cómo debo responder al riesgo, ¿ok? Entonces, eso sí, estamos yendo rumbo a la respuesta a los riesgos. ¿Cuál es este? Este es el volumen 1 y voy a irme al volumen 2 y ahí vamos a tener la clara figura de lo que va a ser la respuesta al riesgo. No lo estoy encontrando, a ver. Aquí está. Estamos yendo rumbo a lo que es la respuesta al riesgo y en esto que son, lo veremos de otra manera. Voy a buscar otra, en la 1 buscaremos, en la 1 tiene que estar mejor. Aquí está. Entonces, lo que estamos buscando es responder a los riesgos y este gráfico es clave. Esa respuesta al riesgo tiene que ver con que primero hemos dado una respuesta general, ¿ok? De establecer un nivel de personas asignadas, respondemos con lo que se llama estrategia, qué recursos vamos a emplear, la supervisión del personal, nuestro personal de auditoría, la evaluación de políticas contables y la imprevisibilidad, que es también clave en materia de nuestra profesión.
Pero más allá de eso, la respuesta al riesgo tiene que ver con los procedimientos en sí de auditoría. ¿Cuántas pruebas vamos a realizar y de qué tipo? Entonces, la respuesta al riesgo ya a nivel de aseveraciones, la respuesta al riesgo a nivel de aseveraciones, esta de aquí, se realiza mediante pruebas de control primero y luego mediante pruebas sustantivas. Entonces son dos tipos de pruebas de control y pruebas sustantivas. Y las pruebas sustantivas después se van a diferenciar entre pruebas analíticas primero y luego pruebas de detalle. Bien, ahorita estamos en la etapa de pruebas de control, estas pruebas de control que nos van a permitir definir en última instancia esto que es el enfoque de auditoría, o sea, decir cuántas pruebas vamos a realizar y de qué tipo. Y las pruebas que podamos realizar son pruebas de controles o pruebas sustantivas. ¿Ok? Estamos en eso. Y eso es lo que quería reflejarles aquí. Es decir, cuando estamos a nivel de negocio, entonces hacemos prueba de los controles, pero estos controles son controles generales, donde no se toma en cuenta las actividades de control, solamente se toma en cuenta el CERAMIC, o sea, el ambiente de control, la valoración del riesgo, el monitoreo y todo lo que significa información y comunicación. ¿Y a qué conclusión nos lleva eso? Aquí no nos define el RIM, solamente la conclusión es que hay controles generales, funcionan y podemos seguir tomando confianza en los mismos y proseguir con la auditoría. Y a lo que queremos llegar con los riesgos a nivel de procesos y a nivel de aseveraciones, esos ya tienen que ver con controles específicos, considerando que hay aquí actividades de control, o sea que es partecita de coso, ¿no? Que se toma aquí porque los procesos son un conjunto de actividades. Y la conclusión que tenemos aquí simplemente va a ser una conclusión que nos lleve a una respuesta general sobre los estados financieros. El que más interesa es este de aquí, cuyo tratamiento son a nivel de aseveraciones. A nivel de aseveraciones, que es el que he marcado hace un ratito, que está en la guía, que ustedes lo tienen, y que me va a llevar a las pruebas de control y pruebas sustantivas a nivel de aseveraciones. A nivel de aseveraciones. Entonces, este que es a nivel de aseveraciones, la combinación de los riesgos a nivel de aseveraciones con sus controles específicos a nivel de aseveraciones, me va a provocar lo que es el riesgo de incorrección material o riesgo combinado y me va a llevar a definir el enfoque de auditoría de cuántas pruebas voy a realizar y de qué tipo. Y esas pruebas son pruebas de controles y pruebas sustantivas. Ahí estamos. Ahora, es importante también que cuando estamos viendo los riesgos a nivel de negocios, se considere también los controles los controles generales de tecnología de información.
porque cuando estemos a nivel de procesos, también vamos a ver los controles de aplicación en tecnología de información. ¿Ok? Entonces vamos a aquí solo mirar, igual que el Ceramic, igual que el COSO, lo único que vamos a hacer es ver controles generales. Eso va a estar para nosotros referenciado como 3.2, es nuestro 3.2, y que ya se los he mandado anoche. Y que el resumen de COSO, el resumen que es el 3.1, también se los mandé anoche para un poco ganar tiempo, de tal manera que ya podemos entrar a estos dos niveles, ¿no? De actividades de control mediante verificación o más bien mediante la descripción de procesos y los controles de aplicación. Ahora, estos controles generales de tecnología de información se basan en la ISO 27001. La ISO 27001 también anoche se los he pasado. Lo único que quiero hacer es asegurarme con ustedes en el hecho de que han recibido nada más. Todos han recibido. Entonces, la 3.1, la 3.2 y para sustentar eso, la ISO 27001, lo han visto de pasada por lo menos, ¿no? Sí, licenciado. Ok, lo han visto, entonces lo tienen. Rápidamente se los puedo mostrar un poco, sobre todo los últimos dos, para que sepan qué es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Y si tienen alguna pregunta, también me dicen. ¿Entienden lo que les estoy diciendo, no? Solo hemos visto la parte de arriba. Recién vamos a entrar a la parte de abajo, que son los controles específicos. Bien, ¿qué es esto de los controles generales de tecnología de información? Que quiero pasar un poco rápido, cuya evaluación es bueno que si los sistemas de las empresas no son complejos, lo hagan ustedes con este checklist. Pero si los sistemas de información son complejos, respondan a lo que dice la norma. Caramba, no es eso lo que quiero mostrarles, ¿no? Esta. La norma dice que cuando los sistemas son complejos a nivel de procesos, entonces la respuesta tiene que ser general. ¿Qué significa la respuesta general? Significa que hay que definir el nivel de personal asignado. Eso quiere decir que si los sistemas de tecnología son complejos, ustedes deben asignar, la empresa debe asignar en el equipo un ingeniero de sistemas que con su especialidad en sistemas complejos va a poder hacer la evaluación y no van a ser ustedes. Pero si los sistemas no son complejos, son empresas pequeñas, donde no tienen una gran estructura, es suficiente que lo hagan ustedes. ¿De acuerdo? Entonces ya esto es cuestión de criterio. Entonces digo que por favor, sus alguien está con su micrófono abierto, a ver, lo identificaremos. Marina Colque. Bien, sigamos. Entonces decía
Ya en nuestros papeles de trabajo que ya les he pasado, que ahora lo que corresponde es evaluar los controles generales de tecnología de información basado en la ISO 27001. Esto que les estoy mostrando y que ya anoche les he pasado, ¿sí? Estas son las herramientas de ISO. Esta ISO 27001, la norma ISO 27001, que tiene que ver siempre con aspectos, fíjense, hasta los ingenieros de sistemas se han copiado de auditoría, tiene que ver con el diseño y la implementación de los controles. ¿Ok? En este caso, la 27001, que no lo vamos a revisar en detalle, igualito como nosotros, igualito como los auditores siempre, porque hoy día los ingenieros de sistemas, los médicos, los militares, todos utilizan técnicas de auditoría y a eso le llaman auditoría militar, auditoría de sistemas, etcétera, ¿no? Digo yo, entonces, establece que deben evaluar los riesgos e implementar controles y deben establecer un plan de tratamiento de los riesgos y ver los siguientes aspectos para en los ingenieros de sistemas. Tiene que ver las amenazas a los activos de información, ¿no? Como que ayer hemos sufrido nosotros una amenaza, ¿no? Aspectos, tiene que ver con los aspectos clave del sistema de gestión de seguridad en tecnología, ese es el SGSI, esto que son los sistemas de gestión de seguridad. ¿Ok? Esto de aquí. Tiene que ver con los controles y estrategias. Controles significa los mismos controles y qué herramientas o recursos van a utilizar. Y eso es que deben, igual que en auditoría misma, igual que nosotros mismos sabemos, debe haber contextos de planificación y el alcance de los sistemas de seguridad, realizar el análisis de riesgo, seleccionar los controles, definir competencias, deben establecer mapas de los procesos, los diagramas de flujo, definir autoridades y responsabilidad. Entonces, bajo la ISO 27001, que es parecido al COSO, todas las empresas que quieran manejar adecuadamente sus sistemas de información deben definir, eso es lo que está queriendo decir, y que nosotros vamos a evaluar, o los ingenieros van a evaluar. Esta empresa tendrá políticas de seguridad, tendrá sistemas generales sobre lo que significa el manejo de tecnología, igual que COSO. La empresa realiza análisis de riesgo, la empresa selecciona sus controles, la empresa define en su estructura de organización competencias, la empresa establece mapas de procesos, la empresa define todo lo que significa autoridad y responsabilidad. Y entonces ustedes con esto hacen un checklist, sí, igual que COSO, sí, sí, no, no, y bueno, tiene que ver dos cosas, el diseño y la implementación. O lo ven ustedes o lo ven los ingenieros de sistemas, ¿no? Entonces, las empresas deben implantar ese sistema de gestión de riesgos y el sistema de seguridad e implantar los controles. Todo eso, con ese checklist, nosotros vamos evaluando, ¿de acuerdo? Las empresas deben controlar
todo lo que es internamente al sistema, deben realizar auditorías internas de los sistemas, las empresas, y nosotros vamos a ver si hay auditorías internas de los sistemas. Las empresas deben montar indicadores y métricas de fallas o cualquier otra condición operativa de los sistemas. Y el monitoreo. Las empresas deben montar un monitoreo permanentemente al área de sistemas, ¿no? Y si es que encuentran errores, entonces la empresa debe tener una forma de montar acciones correctivas y obviamente acciones de mejora. Eso es lo que establece la ISO 27001 y ya viene después el detalle de cuáles son las condiciones de cada una de esas fases. Yo se los estoy dejando para que ustedes tengan, amplíen y desarrollen en el futuro muchos más cuestionarios y evaluaciones. Y si ustedes no se sienten con la capacidad, porque el sistema es muy grande, a veces los sistemas y estructuras de organización son muy grandes, entonces deben apoyarse en un ingeniero de sistemas, más no es una auditoría de sistemas. Eso quiero que me entiendan bien. Voy a hacer una pequeña crítica, pero es importante para ustedes que están egresando. En la carrera de auditoría, nuestra carrera, algunos, mm, algunos que no conocen bien estas partes, piensan que nosotros vamos a hacer auditoría de sistemas y hasta le han llamado una materia en nuestra carrera que se llama auditoría de sistemas. En realidad es evaluación de controles generales de tecnología de información y evaluación de controles específicos de tecnología de información como parte de lo que significa una auditoría de sistemas. No es auditoría de sistemas, ¿de acuerdo? Simplemente es una evaluación de controles generales bajo la 27001 y después de los controles de aplicación en cada uno de los procesos. Esto que es la ISO 27001, entonces, está plasmado para ustedes, ¿ok? Está plasmado en ya la evaluación y el papel de trabajo que está aquí, bien, y que se los he pasado anoche y que tiene que estar archivado con la 3.2 y que solamente tiene el propósito de hacer evaluaciones de los controles generales de tecnología de información en cuanto a su aplicabilidad, a la aplicabilidad de los controles, como hace rato hemos visto, es muy parecido al COSO. Dejar la evidencia de revisión, el objetivo, procedimientos, resultados, hasta definir una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es lo que decíamos antes. Es igualito que el COSO. O sea, estamos hablando de riesgos a nivel de negocios y el COSO con la parte de cerámica. Y ahora los controles generales de tecnología de información, a lo único que nos van a llevar es que existen, funcionan y nos dan confianza para proseguir con la auditoría. Nada más que eso. ¿De acuerdo? Esto no tiene que ver con conclusión sobre los estados financieros, pero sí en el ambiente general es muy importante hacer estas dos evaluaciones para seguir con la auditoría. Preguntas. Se va a acabar el tiempo ya y vamos a volver. Preguntas. Bien. Entonces, ¿qué tiene nuestro papel de trabajo? ¿Dónde está? Entonces, como siempre, tiene que haber alguien que lo hizo, alguien que lo revisó
Y definiendo el objetivo, los procedimientos, incluye siempre controles antifraude, porque también en tecnología de información puede haber fraude. Entonces vamos al área de administración, ¿no? Si es que hay un plan estratégico, sí. Sin embargo, hay que hacer seguimiento en algunas condiciones. ¿Existe un organigrama? Es la pregunta. Sí, existe un organigrama, pero está desactualizado. La última vez que han actualizado el organigrama es del año 2017. Entonces ya tenemos aquí una observación, ¿no? Aquí tenemos una observación y aquí hay otro punto de control. Aquí otro punto de control interno. Ya son 3 puntos de control interno que van a ir al informe de auditoría en cuanto a control interno. Si realizan reuniones periódicas, sí, aquí pueden poner comentarios de cada día. El lunes a horas 8:30, el equipo se reúne para planificar las actividades de la semana. Entonces, eso quiere decir que permanentemente ellos están, ¿de acuerdo?, monitoreando las labores de tecnología de información y claro está también que eso nos da confianza. Cuentan con un presupuesto en tecnología, ¿no? Entonces, aquí dice, no, los costos son absorbidos según se realizan, o sea, aparece, es como apagar incendios, ¿no? No hay un presupuesto, simplemente si tienen necesidad de comprar algo más, compran, piden, compran, a veces exagerando, pero bueno, eso les va a descontrolar un poquito, pero no es como para decir que no hay un buen sistema, ¿no? ¿Hay un manualito de descripción de funciones? Sí, ¿ok? El personal de tecnología tiene estudios de tecnología, obviamente tendrían que ser ingenieros de sistemas. Sí. El personal de TI está entrenado periódicamente, sí, hacen cursos de todo tipo, mínimo tantas horas, etcétera, ¿no? Eh, ¿Hacen evaluaciones de desempeño del personal? No, no hay formalidad en ese aspecto, no han estado evaluando últimamente al personal. ¿Existen políticas y procedimientos de seguridad? Sí, ¿no? Y estos hay que hacer igualito. En estos casos ¿Qué? bien, continuamos. Decía, en este caso, por ejemplo, si existen políticas, como en este caso y procedimientos de seguridad, hay que ver la implementación igualito como ¿ok? Solicitar las políticas, evaluar si las políticas están siendo implementadas. Como siempre, les voy a pedir que algunas personas cierren su micrófono porque
Ok, creo que ya han cerrado todos. Bueno, si existen funciones de administración de la seguridad, igual tienen que solicitar cuáles son esas funciones para ver si están bien diseñadas y con pruebas de observación, indagación, deben probar si es que hay implementación. Si cuentan con antivirus, por ejemplo, y disponen de inventarios de software y hardware, en todo caso estamos hablando de que debe haber una lista de qué son, cuál es el software, pero no es suficiente, simplemente con pedir la lista. Siempre ustedes tienen que ver diseño e implementación. Saber que existe el software no es suficiente, hay algo más detrás. Saber que existe el software y que tienen licencia del software. Y que esa licencia del software tiene en algunos casos inclusive algo más, ¿no? Ese software tendría que tener ciertas libertades o en algunos casos es paquete cerrado, en otras ocasiones es paquete abierto con posibilidades de modificación y por eso hay áreas de desarrollo, sistemas, programación, etcétera, ¿no? Hay que saber si el Departamento de Auditoría Interna evalúa al área de sistemas. Entonces, en el Departamento de Auditoría Interna de esta empresa, si es que realmente el sistema es complejo, también los auditores internos deberían tener un ingeniero de sistemas que hace auditoría de sistemas. Entonces, hay que pensar siempre en el diseño e implementación en cada uno de los casos, ¿no? ¿Se realizan auditorías de sistemas completos? No, en este caso. Es una falla, pero no destruye toda la estructura de sistemas, ¿no? En seguridad física y el ambiente, se cuentan con extintores, ¿sí? Ahí están localizados en puntos clave del área de tecnología, en caso de que hay incendios. Hay detectores de humo, disponen de protección de cables de red, existe un regulador, un poder instalado, a veces generadores, cuando hay fallos eléctricos, sobre todo en los bancos, por ejemplo, tiene que haber generadores que reaccionen inmediatamente antes de que se caiga el sistema. Se corta la luz, inmediatamente se genera el sistema, porque sería un caos en las cuentas corrientes y cajas de ahorro de los bancos. Sería terrible que se descontrole, ¿no? Entonces, hay condiciones de fuente de poder, a eso me refería, ¿no? O VPS, hay equipos de humo fuego probados por la autoridad reconocida. ¿Qué pasa cuando hay robo de equipos? ¿No? Alguien puede, no sé, de repente algunas personas se van con su equipo de computación, que es hasta a veces es portátil, y, y cuando van a veces en su trayecto, entran a la iglesia, se persignan, se concentran tanto que se olvidan de la computadora en la iglesia y de qué pasó. O alguien les roba, inclusive asaltan, qué sé yo. ¿Cómo pueden hacer? Deben tener la capacidad de controlar el equipo desde el centro de cómputo, ¿no? Pero en este caso dice, no hay eso. Es que no va a dañar completamente al sistema, pero ya es un punto de observación. En los accesos lógicos, que es la parte más complicada, ¿no? Password, las claves, accesos a sistemas, accesos privilegiados, quiénes, ¿no? Pueden acceder. Eh, hay accesos superiores, por ejemplo, el gerente general no puede tener total acceso, no puede tener. Puede tener una
combinación de acceso con otras personas para acceder al sistema, si no haría lo que quisiera. Entonces, hay, obviamente, si es que en el área de almacenes también se tiene una computadora, debería tener solamente accesos a la información que tiene es relativa a el control de inventarios, más no puede entrar a la contabilidad ni otra información, etcétera. Entonces, tiene que haber privilegios establecidos, ¿sí? Contraseñas establecidos, tiempos de contraseña. Las contraseñas deberían cambiarse cada 15 días, ¿no? Y cuando hay un cambio de personal deben identificar, si alguien se retira de la empresa, no puede irse pues con sus contraseñas, hay que eliminar las contraseñas y los permisos de acceso de personas que son despedidas, todo eso está aquí, que hace a un buen control, un buen ambiente de control en tecnología de información, ¿ok? Entonces, esto es para llegar a definir y decir en conclusión, que es la parte que nos interesa, ¿sí? Entonces, concluimos que hay un adecuado ambiente de control a nivel de los sistemas de la empresa Beba que nos permite, ¿cierto? Proseguir con la auditoría con, en, en confianza. Entonces nos está dando solamente confianza al trabajo que estamos realizando porque hay controles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y con eso, así documentado, terminamos entonces esas dos fases. Quiero decir, la de riesgos a nivel de negocio identificados y con sus controles, tanto con COSO de Ceramic y tanto con los controles generales de tecnología de información basados en la 27001 y con las conclusiones correspondientes que nos dicen que sigue la confianza y vamos adelante con la auditoría. Preguntas, hemos terminado esa parte y ahora nos vamos a entrar a ver los procesos. Licenciado, disculpe, Sí, ¿puede aceptar a los compañeros que están esperando, por favor? los que se despiertan tarde, ahí están, creo que son tresitos más. 2, 1, ya no hay nadie. Vamos. Gracias, Pregunta. Bien. No hay preguntas. Entonces, volvemos un poco al hecho de decir a dónde queremos llegar. Ahora estamos yendo rumbo al RIM, ¿ok? Rumbo al RIM, donde, si bien es cierto, vamos a describir los procesos, vamos a tratar de llegar a un nivel de aseveraciones. Y ahora nuestro enfoque un poco cambia, porque tiene que ir asentado a lo que son los estados financieros. Y ahí ya saben ustedes que la idea fundamental, el mapa que tienen que tener ustedes ahora en su cabeza, está como que, voy a tratar de hacer una descripción, ¿ok? De decir, tienen que tratar por cada una de las aseveraciones, ¿no? Por aseveraciones, por decir, a ver, ejemplo. La idea es, ejemplo, tener un saldo de cuenta o transacción. Digamos, ejemplo, la transacción de ventas. ¿De acuerdo? Ventas, precisaremos.
en un supermercado. Entonces, basta que puse esta palabra de supermercado, es que hay miles de ventas. ¿De acuerdo? Hay miles de ventas. Por lo tanto, lo que vamos a tener que buscar es la aseveración de tratar de identificar aquí la más riesgosa, porque cuando hablamos de transacciones, son 3 aseveraciones que se buscan. Una primera es la integridad, otra es la exactitud y finalmente tiene que ver con la ocurrencia. Es cierto que hay algunas más establecidas en la propia norma y que en la 315 y que ahora ha aumentado en la cantidad, digamos, de pruebas, más bien de aseveraciones que se requieren. No sé si lo tengo por aquí para mostrarles. La nueva no está aquí. La nueva NIA 315 tiene que estar por aquí. Vamos a ver. La nueva NIA 315 en materia de aseveraciones, esta es la NIA 315A129. Incluye, primero le quita en categoría, le quita a las revelaciones y solo deja saldos de cuenta y transacciones, y en clase de transacciones aumenta clasificación y presentación. Dice, debemos considerar las aseveraciones de ocurrencia, integridad, exactitud, corte y clasificación y presentación. De estos a nosotros nos interesan estos 3. Principalmente, los otros son complementarios: ocurrencia, integridad y exactitud. En los saldos de cuenta, la norma dice que deben cuidar los derechos, la existencia, derechos, obligaciones, integridad, y nos interesa sobre todo valuación, y ahora han introducido valuación e imputación y presentación. Bueno, en todo caso, el concepto general se mantiene, ¿de acuerdo? De eso estamos hablando. Entonces, en materia de transacciones de ventas en un supermercado, como tienen una serie de miles de ventas, transacciones, es muy importante evaluar la integridad de que todas las ventas estén registradas, que la información sea exacta y finalmente que hubiera habido que hubiera ocurrido ocurrencia. Bien. Con esto, lo que queremos hacer, a donde estamos yendo para que ustedes comprendan bien, es que, dadas estas consideraciones, existe un riesgo inherente por la naturaleza. Y las posibilidades, en realidad, si esta es una transacción de este tipo, los riesgos inherentes van a ser altos. Pero vamos a especular. Vamos a decir, a ver, bien, el riesgo inherente puede ser alto, 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 moderado, moderado, moderado. ¿Ok? Un poquito lo voy a poner más aquí para darme espacio. Y mi tablita lo pondremos aquí arribita. También para darnos más espacio. Bien. Y el riesgo inherente puede ser bajo, bajo y bajo. ¿Ok?
Ahora, nosotros estamos yendo rumbo a evaluar esto que son, ya hemos pasado los controles generales y estamos yendo a ver los controles específicos a nivel de procesos y a nivel de aseveraciones para lograr el RIM. A nivel de aseveraciones vemos los riesgos, a nivel de aseveraciones, y lo que queremos saber es si tienen controles específicos. De eso estamos hablando. La pregunta es, ¿habrá control interno? Porque si no hay, el riesgo de control interno, el riesgo de, así lo voy a poner, el riesgo de control interno, no, podría ser también alto, moderado, bajo. Alto, moderado, bajo. Alto, moderado, bajo. Y lo que nosotros estamos buscando, y lo voy a poner un poquito más grande, y con negrita, y con rojo, son estos que son los controles que, de tal manera que el riesgo de control interno sea bajo, 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 que es lo más importante para conceptualizar una auditoría de estados financieros donde tenemos que ir en busca de que esos riesgos de control interno sean riesgos bajos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Yo diría que no me sirve, inclusive, bueno, alto no me sirve. Alto no me sirve. Alto no me sirve cuando las transacciones son transacciones rutinarias, cuando las transacciones son de ventas o transacciones múltiples, repetitivas y donde debo probar integridad, exactitud y ocurrencia. ¿Ok? Esta es la tabla que debo usar. La tabla me tiene que llevar a lo que son controles internos con riesgo bajo, que no va a ser idéntico, no va a ser lo mismo para el caso de que yo tenga, ¿no?, transacciones no de ventas, sino, por decir, transacciones de compra de activos fijos, ¿ok? Que son pocos, ¿ok? Donde está bien, voy a querer ver integridad, exactitud y ocurrencia, pero son pocos. Inclusive hasta puedo obviar el hecho de que hayan controles. Si son tan pocos, no me interesa. Mi enfoque puede ser totalmente diferente. Y así. Bueno, volvamos al anterior caso. Si fuesen ventas donde el riesgo es alto principalmente, a lo que queremos definir es qué es el RIM. Este es el que nos interesa. El RIM. Espero cambiar su colorcito. El RIM. Digamos que lo vamos a poner con un color así, un poquito más fuerte. Eso queremos lograr. El RIM. ¿De acuerdo? Ahí está la clave. Esto. Le voy a dar. Bien. El riesgo combinado entre estos dos, este mitiga este. Y ustedes saben que otra de las cosas que no va a cambiar es el riesgo inherente. Nunca, no aumenta. ¿Ok? No aumenta el riesgo inherente, también lo tienen que considerar. El riesgo inherente no aumenta. ¿Sí? Solo es
y solo es mitigado por el control interno. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Entonces, este riesgo inherente no aumenta, solo es mitigado por el control interno. Veamos. Si el riesgo inherente es alto, no va a aumentar. Puede disminuir si el control interno es más bajo. Entonces, esto queda enano más. Aquí lo mismo. El riesgo inherente es alto, no va a aumentar. Pero, obviamente, puede disminuir por el control interno, pues mitigado por el control interno. Eso es lo que hemos dicho hace un rato. ¿Sí? Entonces, esto va a ser moderado, porque el control interno mitigó. Esta es la clave. Si el riesgo inherente es alto, en este caso, este es el caso de las transacciones en supermercado, hay riesgo alto de la integridad, exactitud y ocurrencia y tienen controles, esto es bajo. Esto termina siendo bajo. Este estoy buscando. Este es el más importante. Bien. Si quieren, le cambio de colorcito porque ese es el que estoy buscando. ¿Sí? Si aquí el riesgo es moderado y esto es alto, no aumenta el riesgo inherente. Se queda nomás en moderado. Si aquí esto es moderado y moderado, bueno, se queda nomás en moderado. No hay mitigación. Si esto es moderado y el control interno es tan bueno que crea un riesgo bajo, entonces otra vez, esto es bajo, que es lo que estoy buscando. Esos que están con rojo son la clave, son los que me interesan. Mis pruebas que vaya a hacer ahora de control interno en las cuentas, en los saldos de cuenta, en los procesos, tienen que llegar abajo, que es lo más eficiente que podemos hacer nosotros en la auditoría. En este caso, si el riesgo inherente es bajo, tal vez no debería considerar esto. Si es bajo, no va a ocurrir. Entonces, todito esto es más bien un absurdo. Es un absurdo eso de ahí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si esto es bajo, esto va a ser siempre bajo, bajo, bajo. Porque el riesgo inherente nunca aumenta. ¿De acuerdo? Entonces, aunque hayan controles, como en este caso, no importa si hay controles o no hay controles, no va a aumentar el riesgo. Ese es el caso que les decía de los hombres que podrían embarazarse, pero bueno, en todo caso, los hombres no, por su naturaleza, porque el riesgo inherente es eso, no se van a embarazar, el riesgo es bajo. Por lo tanto, no se pone ningún control, el riesgo sigue siendo bajo. Si es que no se va a embarazar, si se ponen controles moderadamente por si acaso, no sé, pues se toman la pastilla del día siguiente, igualito, no va a pasar nada, el riesgo es bajo porque por su naturaleza. Y sabiendo que el riesgo es bajo, por si acaso se ponen muchos controles, igual sigue siendo bajo. Entonces, este es un absurdo, siempre va a ser bajo, bajo, bajo. Pero bueno, en todo caso, concatenando con estos otros, puede ser que tenga controles, no precisamente porque quiera controlar la natalidad, etcétera, sino simplemente porque habiendo los controles, esto es automáticamente bajo y pues las pruebas que van a realizar van a ser pruebas de cierto tipo. Y la pregunta es aquí, ahora, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuántas pruebas de control interno? ¿Cuántas pruebas sustantivas? A eso queremos llegar, porque a lo que acabo de poner, eso se llama enfoque. Enfoque. Esto se llama enfoque,
pero el enfoque se basa en el RIM. Si la empresa no tiene controles, entonces no, poco, nada. ¿Sí? Poco o nada. ¿Por qué? Porque no hay controles, fíjense. Si no hay controles, ¿qué van a probar? Si hay controles moderados, bueno, también pueden hacer pruebas moderadas. No va a cambiar. Y no queremos llegar a eso. En realidad queremos llegar al rojo, a este. Cuando la empresa tiene buenos controles, hay que probar en forma extensiva muchas pruebas de controles. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando no hay controles, entonces las pruebas sustantivas son extensivas, ¿no? Y cuando es moderado, entonces estos pueden ser moderados, no moderados, son extensivas, porque cuando los controles son moderados, no lo vean como matemáticas, entonces quiere decir que hay muchas fallas, y si hay muchas fallas hay que hacer pruebas sustantivas extensivas. Y cuando es que el control interno es bueno, nos lleva a un riesgo de control bajo, hay que hacer pruebas de control extensivas y hay que hacer poco de pruebas sustantivas, ¿no? Poco o moderado, yo diría poco. Listo. En esto es igual que esto de aquí. Las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Y en esto, cuando el riesgo es bajo, en todo caso, digamos que simplemente lo que vamos a tener son pruebas de controles extensivas y ese nivel, y ya está. Esa es la característica, esa es la condición a donde queremos llegar en todo este nuevo proceso que ahora vamos a ver. ¿De acuerdo? A eso queremos llegar. Preguntas. Estamos yendo rumbo a esto. Ahora sí, rumbo al RIM. Porque controles generales no nos llevaban al RIM, ¿no? Solamente decía si tomamos confianza. En cambio, ahora vamos a ir al RIM. Bien, para llegar al RIM, entonces yo cierro esta parte de controles generales. Para llegar al RIM, debemos ver el proceso nuevamente de auditoría. ¿Dónde está el proceso de auditoría? No sé si este es el último que hemos visto. Bueno, no importa, a ver este. Bien. Entonces ya hemos pasado todo esto que hace a conocer el negocio, ya hemos terminado con COSO, los 17 principios de COSO. ¿De acuerdo? Ahí estamos, ahí terminamos. También hemos calculado la materialidad, que es de 2 millones. Todo eso ya lo hemos visto. Y ahora hemos distinguido los controles generales con los controles específicos. Estamos en esta fase, ¿ok? Estamos aquí. En este instante estamos aquí. Esto es lo que queremos ver ahora. Esto. Donde tenemos que ver controles a nivel de procesos y controles a nivel de aplicación en tecnología. ¿De acuerdo? Después, ¿qué más? Esto, la 315. Eso es COSO. Bien,
Aquí estamos. Ahora debemos entender los controles a nivel de procesos, controles a nivel de procesos, controles a nivel de procesos. Y estos, entender los controles específicos a nivel de procesos, ¿sí? Se puede hacer de varias maneras. Con narrativas, que es llenarse de hojas y hojas y hojas, pero es válido. Con flujogramas, que es lo más óptimo que ustedes puedan hacer. Y con cuestionarios, que también es válido según las circunstancias. A veces los sistemas de control no son tan complejos que pueden ser suficientes los cuestionarios. ¿Cuándo fallan los cuestionarios? Los cuestionarios fallan cuando la gente piensa que los cuestionarios son recetas. Y entonces piensan que aplicar un cuestionario a un banco es lo mismo que aplicar a otro banco. Y eso es falso, porque los bancos y todas las empresas son diferentes. Entonces no dejan personalizar. ¿No? Es una especie de receta y hacen como loquitos, llenan y a veces pueden equivocarse. Entonces, lo mejor y lo más óptimo son siempre las narrativas. Esa es la base fundamental, ¿ok? Y aprender de flujogramas. El año pasado han aprendido de flujogramas, ¿no? Sí, licenciado. Entonces, solamente vamos a repasar rapidito y vamos a decir, entonces, ¿existen símbolos para preparar flujogramas? El año pasado ustedes se han ganado un premio, ¿no? Alguien se ha ganado un premio la anterior vez. Ahora ya estoy recordando. Y con ese vamos a trabajar, con el premiado. Inclusive recuerdo que fue uno de sus compañeros que lo que tenían que hacer en compras y ventas y cobranzas, tenían que hacer un flujograma concentrado y ahí lo voy a rescatar a uno de ustedes que ha sacado ha concentrado completamente el flujograma de ventas y cobranzas para adelantar. Entonces, los flujogramas estos pueden ser obviamente flujogramas verticales, pueden ser horizontales. Verticales, horizontales, no importa, ¿no es cierto? A ver, les voy a mostrar algún flujograma horizontal. Aquí debe haber flujograma, espero encontrar. Ahí está, miren, apareció. Está en la clase el señor Isael Laura. Sí, licen. Ya ve. Él hizo este flujograma que concentró y con ese vamos a trabajar porque porque esto ya lo conocen. Les voy a dar todos los mismos datos, pero vamos a trabajar con esto para el caso Beba. Con el flujograma de nuestro amigo Isael Laura, con el que tienen que imprimir y colar. O tiene una mejor versión Isael. Porque miren mi flujogramita que estoy viendo aquí, está un poco choquito. Sí, licen, lo puedo volver a hacer. Mejórelo, por favor, y lo haremos, les pasaremos a todos sus compañeros, ¿de acuerdo? Lo tiene por ahí, creo. Ya hay que simplemente, para hacer un collage y que todos trabajemos en identificación de los controles, ¿de acuerdo? Estaba buscando flujogramas verticales, solo para mostrarles. O le voy a llamar diagramas de flujo, también se llama. De flujos, a ver si encuentro un hito. No. No encuentro, pero en todo caso,
Los diagramas de flujos pueden ser verticales y no debería haber ningún problema en que si ustedes se encuentran con diagramas de flujo verticales, tomarlos. Mejor todavía, hay que aprovecharse de los auditores internos. Eso quiere decir, nunca apliquen un... El auditor interno ya ha hecho diagramas de flujo, tomen esos diagramas de flujo y trabajen con ellos, han ganado tiempo, ¿no? Lo único que van a hacer es una prueba de recorrido. Bueno, en todo caso, ahí tienen la simbología, que ya lo hemos visto el año pasado, que es con lo que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Rápidamente, y ahí tenemos ejemplos de cómo van los diagramas de flujo, que ya no lo voy a repetir porque ustedes lo conocen, sino que vamos a ir ahora rumbo a identificar los controles, que también lo hemos visto con ustedes, pero ahora lo vamos a ratificar y lo vamos a sentar para el caso BEBA y lo vamos a concatenar y correlacionar con las diferentes cuentas hasta definir una matriz de riesgos y controles y definir qué tipos de pruebas vamos a realizar. También debemos entender que cuando hagamos las pruebas de controles, estas pruebas de controles lo tenemos que hacer según la frecuencia. ¿Alguien se acuerda cuántas pruebas se hace según la frecuencia? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No sé si está por aquí. No, tiene que estar por aquí tampoco. Ahora, la evaluación la vamos a hacer de manera similar. Tenemos que identificar probabilidad e impacto. ¿De acuerdo? Igual, probabilidad e impacto, cuyo ejercicio ya saben hacerlo ustedes. Y hacer el mapeo de los controles a nivel, obviamente, de aseveraciones, que en este caso vamos a empezar con ventas y cobranzas, como pide la guía, para ver, aquí está, cuántas pruebas de controles vamos a realizar, 10, 30, 60, y lo que siempre queremos hacer y llegar es a un nivel de que el nivel sea bajo. Cuando hay 0 errores y la prueba es suficiente, entonces vamos a llegar abajo. Si es que hay una desviación de 1, entonces eso, si es que son solamente 30 pruebas, eso me lleva a moderado, y si son 60, todavía me puede mantener en un nivel de bajo porque es aceptable.